insertarlo en la tierra, y la configuración. Como input se necesita la resistividad del terreno, ¿cierto?, en el cual yo voy a estar proyectando la malla tierra, que la verdad es el valor fundamental para poder hacer un cálculo adecuado. Entonces, como alcance, dice que la memoria de cálculo malla tierra tiene como finalidad la determinar, ¿cierto?, determinar las dimensiones, ¿cierto?, y la resistencia de la malla tierra puesta a tierra. Entonces, que las siglas son MPAT, que se proyectará a la sala de control y sus estaciones consideradas en el proyecto. O sea, la idea es que uno, ¿cierto?, proyecte la malla tierra en toda la extensión de nuestro proyecto, ¿cierto? Sala eléctrica, subestaciones, motores, ¿cierto?, de gran envergadura, que también tienen su malla independiente. ¿Cuáles son los criterios que necesito yo para poder determinar la malla tierra? Primero, el cálculo, ¿cierto? Se necesitan las características del material. ¿Quién está encendido? Hay alguien que está con el micrófono encendido. Ahí está Ignacio. Ya. Como les decía, ¿qué necesito yo para hacer el cálculo malla tierra? Necesito la resistencia del material, ¿cierto? Que va a depender de las características físicas que tiene, ¿cierto? Sin embargo, en la práctica, sobre todo lo que es en el norte, ¿cierto?, que es un poco más complejo, suele ocuparse ciertos aditivos que nos sirven a nosotros para poder manipular un poco la resistividad de la tierra, ¿cierto?, con el propósito de poder conseguir los valores necesarios. Ya hay varias prácticas que se utilizan. Está también la gravilla, ¿cierto?, que se construye, ¿cierto?, sobre nuestro área donde yo voy a proyectar los equipos eléctricos, que lo que buscan es poder garantizar, ¿cierto?, tener la resistividad adecuada con los valores de tensión de paso y tensión de contacto necesarios. Acá hay ciertos valores que fueron los que yo utilicé en su momento el año pasado con el alumno cuando hicimos una malla tierra, que no va a ser el caso de este año. Hay barras Cooper de 1,5 a 3 metros y más, ¿cierto?, dependiendo de lo que necesitemos. Y el método en el cual se basa es la IEEE, el 81000, ¿cierto? Esa es la norma en la cual se basa, ¿cierto?, la iteración que realizamos en su momento con José. Ahora, ¿qué es lo que yo debo entregar en la reportabilidad de la memoria de cálculo de malla tierra? Es la configuración, es decir, cómo voy a disponer yo los electrodos, ¿cierto?, y qué configuración va a tener la malla tierra para poder garantizar, ¿cierto?, los valores que hayamos conversado. Y los resultados de la resistencia de la malla tierra, la tensión de paso y la tensión de contacto. Son los 3 valores que necesito yo para poder aprobar la malla tierra, ¿cierto?, dentro del cálculo que se hace. Ahora, ¿qué es la tensión de contacto? La tensión de contacto es aquella a la que queda sometida una persona al tocar un equipo que está energizado. Ya, o sea, como dice su nombre, ¿cierto?, el valor máximo que va a tener, ¿cierto?, la tensión entre el brazo de la persona y el punto donde está haciendo contacto con la tierra, ¿cierto?, cuando el equipo se energiza, que debería ser, ¿cierto?, un contacto, ¿cierto?, producto de una falla, ¿ya?, porque en condiciones normales, ¿cierto?, ese equipo no está energizado. La máxima tensión de contacto a la que puede quedar sometida una persona se determina mediante la ecuación que está acá abajo, ¿cierto?, en donde T es la duración de contacto y RP es la resistencia de contacto entre el pie y el suelo. Por otra parte, tengo la tensión de paso, que es cuando uno... mira, existe el caso, ¿cierto?, donde haya cierta circulación de corriente por nuestra malla de tierra y entre un paso y otro, ¿cierto?, hay un gradiente de potencial y ese gradiente de potencial debe ser tal que nos garantice que no va a haber circulación de corriente entre medio por la persona, por decirlo de cierta manera, ¿cierto? Entonces dice por definición que la tensión de paso corresponde a la elevación de potencial debido a la corriente de cortocircuito que circula desde la malla al terreno.
aunque a su vez forzará a que circule, ¿cierto?, una corriente por el cuerpo de una persona que se encuentre parada sobre la malla. La tensión de paso se determina para una distancia entre puntos a considerar con una separación de 1 metro, considerando que una persona, ¿cierto?, promedio cuando da un paso, ¿cierto?, la distancia entre los 2 pies es 1 metro. Esta tensión es súper importante porque accidentalmente pudiese ser que si el cálculo, ¿cierto?, no está bien hecho y la malla de tierra no me garantiza que esta tensión de paso sea mínima, se podría, ¿cierto?, electrocutar la persona solamente por transitar sobre la malla de tierra. La ecuación es bastante similar, los valores son los mismos, la resistencia de contacto del paso y el tiempo a la cual está sometida la corriente. Ya, esto es bastante sencillo, la expresión que está acá. Sin embargo, como les explicaba, todos los valores los entrega, en este caso, ¿cierto?, los software, y no va al caso en un estudio de ingeniería llevar a cabo el método iterativo que nos entregue los valores de la malla de tierra, sino que más bien el análisis posterior a aquello, ¿ya? Como ejemplo, hago acá a mano derecha hay una imagen del potencial de contacto, ¿cierto?, lo que entrega el ETAP, y a mano izquierda yo tengo la disposición, los puntos son las barras, ¿cierto?, en esa línea descontinua, ¿cierto?, la unión entre las barras, de una disposición de una malla de tierra en una sala eléctrica, ya que no es más que eso. Ahora, y lo importante que quería mencionarles el día de hoy, más allá de la malla de tierra, es la aplicación de la eficiencia energética en proyectos eléctricos. Ahora hay un pliego técnico que anteriormente no existía, que es el RIC 14, que nos habla sobre la eficiencia energética para edificios, ¿ya? Y es bastante acotado y egoísta, a criterio mío, porque no hace mención a asuntos técnicos que podrían ser más relevantes, que lo vamos a mencionar al final, ¿cierto? Que esa información la obtuve de un manual de eficiencia energética de una compañía minera. El objetivo del pliego técnico es establecer las exigencias de eficiencia energética que deben cumplir las instalaciones de consumo de energía eléctrica de edificios del país. Ahí haciendo mención, ¿cierto?, que solamente me habla de edificios, no me habla de instalaciones eléctricas en general. Dice que el pliego aplica a todos los edificios nuevos y solo a los equipos que aquí se describen. Y los equipos que se instalen en edificios existentes con posterioridad a la entrada en vigencia de este pliego técnico deberán cumplir con esta exigencia. O sea, el pliego aplica, ¿cierto?, a las construcciones, edificaciones nuevas o a aquellas instalaciones existentes en las cuales yo voy a hacer algún cambio, ¿cierto?, en nuestro sistema eléctrico y debiese, ¿cierto?, considerar lo que me indica el pliego. ¿Cuáles son las excepciones? Son edificios residenciales u oficinas que tengan una superficie menor a 2.500 metros cuadrados construidos, los departamentos habitacionales de superficie menor a 300 metros cuadrados construidos y áreas comunes de edificios de viviendas de menos de 5 pisos que posean menos de 1.000 metros cuadrados de áreas comunes. Ahora, opinión, no entiendo el motivo de por qué hace diferencia, aun cuando lo que vamos a ver adelante son criterios bastante fáciles de cumplir y no requieren un estudio muy acabado. Y es bastante similar a lo que nosotros conversamos en la formulación del proyecto, que tiene que ver con el uso eficiente de la energía, más que nada lo que es la iluminación, ¿no? En exigencias generales, ¿cierto?, que ya el despliegue de la norma técnica nos aborda diferentes tópicos en donde hacer uso, ¿cierto?, de la eficiencia energética. Entre ellos habla de la caída de tensión, ¿cierto?, que es la regulación de tensión, ¿cierto?,
que en definitiva no es más que nada la pérdida, ¿cierto?, de energía en la distribución de la misma, ¿cierto? Eso es la regulación de tensión. Si ustedes recuerdan, ¿cierto?, la regulación de tensión está determinada por el valor de la resistividad o la impedancia, ¿cierto?, que tenga la línea resultante y el valor de energía, ¿cierto?, o corriente que yo esté transportando por ella. Y la disipación de energía está dada por el coeficiente, ¿cierto?, de raíz cuadrado. Entonces, ¿qué nos dice la norma? Nos dice que los conductores de los alimentadores deberán ser dimensionados para una caída de tensión de 2% a la carga nominal, ¿cierto?, distinto a lo que sale expresado en la norma, en el RIC, ¿cierto?, que hace referencia a la al dimensionamiento de conductores. Y los conductores de las derivaciones deberán ser dimensionados para una caída máxima de tensión de 3% a la carga nominal en el punto más desfavorable. Esto sí conversa con lo que habíamos revisado en el RIC sobre el dimensionamiento conductor. Ahora, aquí tiene que ver, o aquí guarda relación en el párrafo primero, ¿cierto? ¿Por qué no es ampliado la norma a toda instalación eléctrica? ¿Cierto? Porque no tiene relación con el otro pliego técnico. Me refiero a los valores de caída de tensión máximos permitidos. En este caso es 2% y lo que nos dice el RIC sobre el dimensionamiento de conductores es 3 para alimentadores principales. Entonces, este tópico, que es lo que busca reducir las pérdidas por efecto Joule, ¿cierto?, en las líneas de distribución de energía en los edificios. Esto es lo mismo. Ahora, el otro punto me habla sobre la supervisión de energía eléctrica, algo con lo cual yo tampoco concuerdo mucho, porque no me sirve de nada para la gestión energética tener valores si yo no trato sobre ellos. ¿Qué me dice? Que se deberán instalar dispositivos de medición en los edificios nuevos para supervisar el uso de la energía eléctrica por separado para cada uno de los siguientes aspectos. O sea, yo voy a tener un meter, ¿cierto?, para la energía total, otro para lo que es calefacción, iluminación exterior, iluminación interior, circuito de enchufe, sistemas sanitarios, ¿cierto?, que habla sobre el sistema de agua potable y los ascensores, ¿ya? O sea, el edificio, ¿cierto?, la instalación eléctrica va a estar distribuido en estos sistemas y en cada uno de ellos va a tener que yo tomar, ¿cierto?, los valores de consumo energético. Me dice, ¿cierto?, con qué frecuencia, cada 15 minutos, por los periodos también, lo señala explícitamente la norma. Sin embargo, como les decía recién, ¿de qué me sirve a mí tener los valores de energía, ¿cierto?, si no hago gestión sobre ellos? Que en definitiva eso es lo que me va a garantizar, ¿cierto?, la eficiencia energética. Tener los perfiles de carga, ¿cierto?, de cada centro de consumo y cómo poder articularlos de manera tal de reducir, por ejemplo, lo que es el consumo, ¿cierto?, en sistemas de bombas de agua, en los enchufes, ¿cierto?, en los sistemas de calefacción. Sin embargo, la norma me hace mención sobre la iluminación. Ahora, la pregunta que me hago yo, dentro de todos los consumos, ¿cierto?, de un edificio, ¿será la iluminación un factor determinante para hablar de eficiencia energética de la instalación? No sé. Por eso les digo, ¿dónde está la gestión energética? En lo que es iluminación, similar a lo que nosotros revisamos en los antecedentes del proyecto final, habla sobre el control automático de iluminación interior, que dice explícitamente: los sensores utilizados para el control de la iluminación interior deberán permitir el encendido manual a través de un aparato eléctrico para el espacio que controla. Al menos uno de estos interruptores deberán estar en el acceso a la dependencia a controlar. Cada dispositivo de control, ¿cierto?, sensor, controlará una zona de no más de 200 metros cuadrados si la superficie total a controlar es menor o igual a 1000 metros cuadrados. Se va a tener que separar la zona, ¿cierto?, de iluminación del edificio. Y todo el sistema de iluminación de las áreas comunes deberán contar con un sistema de control automático de iluminación interior que permita controlar la potencia de iluminación cuando no hay actividad detectada dentro de una zona de iluminación durante 20 minutos. O sea, si yo, ¿cierto?, no tengo movimiento, por decirlo de cierta manera, ¿cierto?, en la zona que voy a estar iluminando,
por un periodo de 20 minutos, ¿cierto? La luz, ¿cierto?, se va a tener que desenergizar. ¿Ya? Eso es lo que me dice la norma, no es algo que estoy inventando yo. También nos habla sobre el control de iluminación en zonas de estacionamiento. La potencia de iluminación de cada luminaria se reducirá al 30% como mínimo automáticamente cuando no haya actividad detectada dentro de una zona de iluminación durante 20 minutos. Las zonas controladas de iluminación para esta exigencia no deberán ser superiores a 350 metros cuadrados. Se aceptará en casos justificados que el control permita el apagado de luminarias para no alcanzar este 30%, siempre que el tipo de luminaria lo permita y se mantenga el mismo grado de seguridad. ¿Qué significa eso, cierto? Que yo, en definitiva, lo que quiero buscar es que el total de luminarias, ¿cierto?, el luminal, se reduzca, ¿cierto?, al 30% de dos maneras: apagando el 70% de las luminarias, ¿cierto?, o bien reduciendo la intensidad, si es que así lo permitiese la luminaria, en un 30%. Ya, o sea, para efectos prácticos lo mismo. El control de iluminación exterior. La iluminación será controlada por un dispositivo que apaga automáticamente la iluminación cuando haya suficiente luz natural disponible. La iluminación de fachada del edificio y de paisaje se apagará automáticamente entre la medianoche o cierre de negocios, lo que ocurra más tarde, y las 6 de la mañana, ¿cierto?, o la hora de apertura del negocio, lo que ocurra primero. Se exceptúa en la disposición anterior si la energía está almacenada y haya sido provista de un sistema de generación renovable o de cogeneración eficiente particular del edificio. ¿Ya? Yo no he visto ningún edificio que tenga esto, y eso es porque esta norma, como ustedes bien saben, entró en vigencia este año. Por tanto, todos aquellos edificios, ¿cierto?, que se vayan a construir del presente en adelante, ¿cierto?, van a tener que contar con esto. Y la excepción, ¿cierto?, hace mención sobre a promover, ¿cierto?, los métodos de generación renovable, en donde ahí el hecho, ¿cierto?, de tener que desenergizar, ¿cierto?, o apagar la luminaria, ¿cierto?, en el horario estipulado, no entraría en vigencia. Ahora, eso es lo que me habla la norma, ¿cierto? Y el único punto donde hace mención en los centros de consumo de mayor envergadura, que son los motores, ¿cierto?, es que yo debo utilizar un motor de eficiencia que contenga la eficiencia energética. Cosa que yo en lo personal no comparto. Hay varios métodos de poder garantizar la eficiencia energética en una instalación. Y lo que está acá, ¿cierto?, presentado, un extracto de un documento, ¿cierto?, de una compañía minera que habla sobre la eficiencia energética en los proyectos, ¿cierto?, que ellos desarrollan, y les puse ahí para aquellos que quieran indagar un poco más en esto, que está bastante en moda y seguramente va a ser una de las tendencias a futuro, ¿cierto?, que habla sobre la eficiencia energética. Hasta la ISO 50001, para los que la quieran revisar, porque esto es un centro de negocio que antes no existía, y ahora, como les digo, está entrando con bastante predominancia en todos los centros de trabajo. Incluso hay empresas que se dedican a hacer estos estudios de eficiencia energética y la validación y acreditación de la ISO 50001. Pero la eficiencia energética es bastante amplia, no solamente la energía eléctrica, son varios tópicos. Y este documento es bastante bueno porque es una guía, ¿cierto?, breve de cómo aplicar la eficiencia energética en un proyecto. Y primero me habla sobre el uso de energía. ¿Ya? Entonces, identificar los procesos y sistemas intensivos en el uso de la energía. Ustedes saben, ¿cierto?, que hablar de una instalación eléctrica de un edificio domiciliario, ¿cierto?, o comercial, no es lo mismo que hablar sobre la instalación eléctrica de una industria, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos dice el documento? Se debe identificar los tipos de energía, ¿cierto? No habla solamente de energía eléctrica, y sus principales transformaciones presentes en los diversos ámbitos de utilización de los procesos mineros, acorde al alcance del estudio. Los principales focos de utilización de la energía en los procesos mineros se encuentran en los sistemas eléctricos, electromagnéticos, ¿cierto?, los sistemas hidráulicos, neumáticos, los sistemas mecánicos de cuerpo sólido, ¿cierto?,
los procesos químicos y electroquímicos principalmente, cuyas transformaciones de energía se desarrollan esencialmente a partir de la energía eléctrica, mecánica, hidráulica, térmica, química y potencial. ¿Ya? En cada uno de los procesos, ¿cierto?, productivos, y en las transformaciones de energía de un tipo a otro, ¿cierto?, donde se canaliza, ¿cierto?, las pérdidas, y lo que busca es el proceso como tal, o el documento, es buscar cuáles son los focos, ¿cierto?, de oportunidad en donde yo pudiese, ¿cierto?, aplicar la eficiencia energética y abarcar el 80-20, que se dice, ¿cierto?, que trabajando con el 20% del proceso total, podría yo garantizar, ¿cierto?, un 80% de ahorro energético. Posterior al estudio de los procesos y los sistemas, ¿cierto?, identificar la pérdida de energía, que es sobre la detección de pérdida de energía relevantes. Es una actividad que tiene una mayor repercusión en etapas tempranas de la ingeniería conceptual y básica, y en fase avanzada del proyecto de ingeniería de detalle. En el rango de libertad es reducido, limitando la detección de pérdidas a sistemas menores, servicios auxiliares y anexos al proceso principal. Los aportes se manifiestan en la aplicación de los mejores criterios de diseño de eficiencia energética. O sea, ¿qué es lo que me dice? Que cuando yo elaboro un proyecto de ingeniería, como conversamos en un principio, todo proyecto tiene diferentes etapas, ¿ya? Y esa es la concepción del proyecto, en donde yo debiese identificar, ¿cierto?, cuáles de ellos, cuáles etapas de ese proyecto son las que me generan mayores pérdidas energéticas, y trabajar la eficiencia energética de mano, ¿cierto?, con la elaboración del proyecto, y no una vez que el proyecto esté concebido. Porque las oportunidades que yo pudiese encontrar cuando el proyecto ya está determinado, ¿cierto?, no son significativas y no me generarían mucho valor. Un caso para lo que es la energía eléctrica es el dimensionamiento de conductores, ¿cierto? Quizás elegir un conductor un poco más holgado, ¿cierto?, un encuentro a sección, según la corriente de transporte, me podría garantizar, ¿cierto?, menores pérdidas. El utilizar en ciertos tipos de carga variadores de frecuencia o partidores suaves en lugar de partida directa, o con partidas rotóricas, ¿cierto?, o con autotransformadores, que también existe, me generaría un mayor beneficio. Ahora, va tan al detalle el documento que me pide identificar, ¿cierto?, las pérdidas de energía. Hay varios tipos de pérdidas, ¿cierto? Los principales están acá. En lo que es el ambiente eléctrico, como les dije, yo tengo pérdida de energía en lo que es transmisión y distribución de energía, en transformadores, en líneas, barras principalmente, en equipos eléctricos y electromagnéticos, motores, ¿cierto?, transformadores y accionamientos, en pérdida de transmisión mecánica, en reductores, en poleas, en engranaje, en equipos mecánicos, chancadores, molinos. Bueno, ese es un tema aplicado específicamente a lo que es minería, en máquinas hidráulicas, bombas y ventiladores. Eso, acá hay una oportunidad bastante grande en lo que es bombas y ventiladores, de acuerdo al método de control que tenga yo en esos accionamientos. En los equipos neumáticos, los compresores también son un foco de eficiencia energética, taladro, etcétera. Máquinas térmicas, motores de combustión, también otro nicho importante. Intercambiadores de calor, fundamental. Intercambiadores de calor que a veces no son tan estudiados, digamos, en lo que es la eficiencia energética, pero ahí hay esta transferencia térmica que me genera una oportunidad agua arriba del proceso. O sea, el primer paso para hacer la transferencia de calor, ¿cierto?, es utilizar otro medio energético, y al mantener una mayor eficiencia en los intercambiadores, tengo menor utilización de energía agua arriba del proceso. ¿Cómo funciona lo que nos propone este criterio de diseño de eficiencia energética? Es identificar las oportunidades de eficiencia energética. Me dice que una oportunidad de eficiencia energética es una alternativa de diseño o de tecnología de mejor eficiencia energética
que lo considerado en el proyecto. Esta alternativa eficiente es comparada contra el diseño considerado en el proyecto para determinar su incorporación al diseño final. La decisión de incorporación de una oportunidad de eficiencia energética lo determina una evaluación técnica y económica. ¿Cómo es el proceso? Que seguramente más de alguno de ustedes va a tener que recurrir o se va a recordar de esto que estamos conversando ahora cuando les toque desarrollarse, ¿cierto? Principalmente en alguna industria. Primero yo debo hacer un levantamiento del mapa, ¿cierto? De las oportunidades de eficiencia energética, o sea, conocer el proyecto global, ¿cierto? Identificar cuáles son las oportunidades que tengo yo. Tengo que hacer la detección multidisciplinaria de las oportunidades de eficiencia energética, o sea, en todo global, ¿cierto? Como lo mencionaba anteriormente, desde el punto de vista, ¿cierto? De los procesos químicos, mecánicos, térmicos, ¿cierto? Eléctricos. Tengo que hacer una clasificación de las potenciales oportunidades de eficiencia energética, hacer un análisis preliminar, hacer una evaluación técnica y económica, y luego incorporar, ¿cierto? Estas oportunidades de eficiencia energética al proyecto de diseño. Muchas veces, al menos lo que yo he podido ver, que el criterio de eficiencia energética está incorporado ya en el proceso de desarrollo de proyectos de ingeniería y viene de la mano, ¿cierto?, con la determinación de los ejemplos que le di anteriormente y ir en busca en la concepción del proyecto de las oportunidades de mejora y no una vez que el proyecto esté definido. ¿Ya? Así que eso es en cuanto a lo que es eficiencia energética. Muchachos, aquellos que quieran revisar la ISO 50001, me avisan, yo podría compartirles información, es bastante interesante y como les digo, es lo que se va a desarrollar ahora a futuro, digamos, junto con lo que es la energía renovable. La eficiencia energética va muy de la mano y es uno de los sectores de desarrollo que tenemos nosotros como ingeniero eléctrico a futuro. Eso es lo que tenía preparado para el día de hoy. Me gustaría también que aquellos que tengan alguna duda del proyecto nos demos estos minutos para poder conversar de aquello. Yo Así tengo... que les dejo, Disculpe, profe. Yo tengo una les dejo duda. la mesa a ustedes. Cuénteme. ¿Le comparto pantalla? Adelante. Ya, un segundo. Deje abrir el software. De respecto a cómo hacer un área. Por ejemplo, esta pantalla. Y ahí sí. ¿Se ve, cierto? A ver, vamos a ver. Todavía está cargando, Ignacio. Ya. Ahí sí. Pasa que en el caso de mi... ¿Se ve esto, cierto? El Dialux. Sí, se ve. Sí, se Ya, ve. perfecto. Se supone que en el caso de mi proyecto teníamos que hacer como un espacio que era como una circunferencia. Tú estás hablando sobre el... Tú eres del espesador, ¿cierto? Sí. Ya. Era una circunferencia y dentro de esta circunferencia hay otra circunferencia más. O sea, no es que haya una circunferencia más, sino que, bueno, es un pasillo, obviamente, que es como si fuese así. Un segundo, deje cancelarlo. Hacerlo de nuevo. Deje definir una de referencia. Como acá. No. Ahí sí, ahí. Ejemplo, ahí. Ahora, ahí mismo. Y ahí sí. Que era como un pasillo. Que era Claro. como Sí, así, donde tenían que haber luces. Y a su vez, dibujar. Creo que era, a ver, era así. No sé. Dibujar un edificio, solo rectangular. Ahí. Y luego había una estructura aquí. Mi pregunta es si esto está bien. Luego, como para definir, es que por lo que viene el video que usted subió, había que después definir como
o sea, dentro del área, los cuales donde va a haber iluminación, uno tiene que poner aquí objetos de cálculo como para que te salgan todos estos cálculos acá. Es de suponer yo. Claro. Mi Sí. pregunta es, en objetos de cálculo, por ejemplo, aquí, ¿cómo puedo marcar solamente esto de acá? ¿O marco toda la circunferencia? ¿O marco solamente este pasillo de acá y esta zona de acá? Ya, mira, ahí es buena tu pregunta porque, y precisamente conversamos hoy día en la mañana con otro de sus compañeros. Esto tiene un perímetro, ¿cierto? Y una superficie en la cual yo deseo proyectar, ¿cierto?, una cantidad de luminarias. Entonces, muchas veces, a todos se los digo, cuando desarrollen este tipo de trabajo, lo de llamar, ¿cierto?, utilicen la geometría, ¿ya? Y la simetría. O sea, si yo, ¿cuál es la superficie que tengo yo acá? ¿Cierto? Creo que eran 15 metros, ¿no? De diámetro, algo por el estilo. Aquí está. El diámetro es de 11,5 metros. Ya, entonces, lo que pudieses hacer tú, Ignacio, es tomar, ¿cierto?, una superficie, un rectángulo, ¿cierto?, que abarque la misma área total de la circunferencia exterior, ¿ya? Y hacer algo como el que está al medio, ¿cierto?, pero que tenga el largo total de la circunferencia. No sé si me explico. Pero le doy más largo entonces. Ah, este es casi del No, mismo. mira, mira. Supongamos, ¿cierto?, que yo la circunferencia que tengo por fuera Ya, la perfecto. parto, ¿cierto?, de un extremo, ¿cierto? Ok, La corto en un extremo y la abro, ¿cierto? Me va a quedar un rectángulo, sí. ya. Entonces, sobre ese rectángulo, tú puedes proyectar las luminarias, que va a ser prácticamente lo mismo que si tú lo hicieras, ¿cierto?, de esa forma geométrica. Que así te va a ser mucho más fácil dibujar la superficie de cálculo que de la otra forma con la circunferencia como lo estás proyectando. No sé si me entiendes lo que te estoy... No, sinceramente. Es que tendría que verlo, profe. Yo soy mejor como entendiendo, viendo lo que. Nacho, Mira, lo que te dice el profe es que ¿Ya? corta esa circunferencia y estírala. ¿Pero cómo hago eso exactamente? No, pero es no, que pero es no una es que lo idea. hagáis ahí, sino que lo hagáis como un rectángulo en vez de un círculo. Que la misma Eso, distancia exacto, que tiene la circunferencia lo hagáis en un rectángulo. exacto. No, Mira, no, voy a pero. compartirte mira, tranquilo, voy a compartir el, el Paint. Ya. Mira, nosotros tenemos esto, ¿cierto? Sí. Bueno, no va a ser a escala, pero va a ser algo parecido. Ahí. Y esto tiene un radio, ¿cierto? Entonces, esta superficie que yo tengo acá, ¿cierto? Que es la que está en amarillo, yo la pudiese representar, ¿cierto? Con un rectángulo en donde... ¿Cuál sería el largo del rectángulo en este caso, muchachos? Matemáticamente, ¿Dos PR? ¿cierto? Ah, no. No, po. Tendría que restar los dos radios. Ah, ¿el largo se refiere? ¿El Claro, el largo. perímetro? ¿Dos por pi El por r? perímetro, Bueno, ¿cuál es el perímetro de la circunferencia? dos por pi por r. Correcto. Entonces, de acuerdo al radio exterior, ¿cierto? Yo voy a tener el largo del rectángulo. Y, como dices tú, el ancho, ¿cierto? Es restando, ¿cierto? Una y otra. ¿Cómo sería en este caso el ancho? Tendría que factorizar 2 por pi por paréntesis No, r pues ahí no menos va. r. Ahí no va. Uno Ah, menos el otro, ¿cierto? sí. Entonces, yo voy a tener, ¿cierto? En definitiva, es prácticamente lo mismo hacerlo, ¿cierto?
como está con amarillo a como lo tengo yo en naranjo, quizás va a haber una diferencia, ¿cierto?, en el cálculo, ¿no? Pero para efectos prácticos es lo mismo, ¿ya? Y este tipo lo voy a llamar prácticas, se utiliza siempre. O sea, si el trabajo, ¿cierto?, el hacer la memoria de cálculo sobre esta superficie que está en naranjo me entrega un valor, ¿cierto?, que yo lo voy a aproximar a que está en amarillo, me va a servir. Me va a servir y la ganada en tiempo es significativa, incluso hasta, posiblemente, no sé, tendría que verlo. Y yo creo que el Dialux debe tener una función para poder hacer lo que nos pide Ignacio. Yo la verdad es que no la conozco, pero debería estar. Creo que uno de sus compañeros por ahí había hecho que lo vimos en la mañana, había hecho un caso así, donde había hecho una memoria, o sea, una superficie de cálculo que tenía ciertos espacios libres, ¿cierto? Que eso, si no me equivoco, el de alumno lo puede hacer. Pero si el trabajo en naranjo me entrega un valor que yo lo puedo aproximar al que está en amarillo, también sirve. O sea, tendría que ser dos barras como paralelas, por así, o sea, no paralelas, pero es que son está la parte Sí, pues son circular dos, y la porque otra parte del centro. claro, tenéis que hacerlo los dos. Es que pasa que si tuviese de forma circular, los focos que tuviese puesto en la zona de la circunferencia igual afectarían de cierta forma a la zona rectangular que está en el centro. Sí, sí, te Y en entiendo. el caso de que No, lo haga ¿cómo? rectangular, esa luz ya no afectaría de la misma forma. Mira, qué buena pregunta. ¿Por qué? También les decía a su compañero, cuando yo hago el cálculo, ¿cierto?, con el Dialux para una superficie de cálculo, yo no debo considerar la otra, ni las luminarias que estoy proyectando. Por tanto, si eventualmente cuando yo tengo todo finalizado, ¿cierto?, y utilicé cierta cantidad de luminarias para una superficie de cálculo, lo voy a ejemplificar acá, ¿cierto?, en rojo, y tengo otra, ¿cierto?, que está en verde acá. Si yo proyecto una X cantidad de luminaria, pensando solamente la superficie de cálculo que está al exterior, que es la naranja, y después hago el cálculo independiente para lo que está en verde, pero el resultado final, ¿cierto?, va a ser mayor cantidad de lux, porque claramente gastar las dos luminarias no importa. Yo el cálculo lo hago independiente para cada una de las superficies de cálculo. Si el resultado final es mayor a lo mínimo exigido, estamos bien. ¿Ya? Pero no debe ser lo contrario, en donde yo dibujo todas las superficies de cálculo, ¿cierto?, y proyecto todas las luminarias, y con todas las luminarias encendidas, ¿cierto?, veo si el cálculo me arroja bien para las dos superficies. No sé si me explico bien con lo que le estoy diciendo. Comprendo. Lo repito, yo cuando, por eso les definí las superficies de cálculo, el cálculo se hace de manera independiente por cada una de ellas. De esa manera yo garantizo, ¿cierto?, que las luminarias que yo proyecté para esa superficie de cálculo estén bien estipuladas. Si con el conjunto total de las luminarias, ¿cierto?, más la otra superficie de cálculo, el resultado es mayor, no importa, pero yo garantizo el mínimo. Profe, me surge otra duda, es respecto a una tabla que usted puso. No sé si puedo compartir pantalla como para... Sí, adelante. ¿Se observa? A ver, parece que yo voy a dejar de compartir. Ahí sí. ¿Se observa, cierto? Sí, sí. Ya, por ejemplo, en la parte de acá yo comprendo que estos 100, 150 y 300 son que no sé exactamente en qué unidades se miden, son lúmenes. Lux. En lux. Volúmenes, Bueno, claro. esta parte yo entiendo que es simplemente la que se puede observar acá. Estos valores de acá. Sí, sí. Pero estos de aquí no sé exactamente a qué se refiere con el 0,2, 0,2, 0,5. Ya, lo que pasa es que vuelve de lux. Mira, ahí en la esquina superior derecha hay como un cuadrado blanco. En la esquina superior derecha, acá. No, de la pantalla, digamos, del software. Acá. Ahí, arriba. Arriba es. Aquí.
Ya, por ahí. No, sube arriba. Hay que estar arriba. Arriba de Este ese. acá. Este. Ahora despliega la superficie de cálculo que está abajo. Este. Esa, despliégala. Ahí tiene Como una flecha al lado izquierdo. tiene una Al lado flecha izquierdo del lado tiene una flecha. izquierdo. Eso. Ahí te va a entregar el mínimo y el máximo. Ah, esto de acá. ¿Qué es lo que busca el coeficiente? Es que la distribución de la cantidad de lúmenes, ¿cierto?, que yo estoy proyectando sea más bien homogénea y no tenga yo un foco, ¿cierto?, centrado en un sector en donde la media me va a cumplir, porque al final el valor de lux que sale en el documento, en el PDF, es el valor promedio, pero la idea es que sea bien distribuido, ¿ya? No que esté focalizado en un punto, ¿cierto? Y ese punto me genere una media que satisface lo que yo le estoy pidiendo, pero voy a tener sectores donde, donde va a haber poca iluminación, ya que van a ser como puntos ciegos, por decirlo de cierta manera. Entonces ese coeficiente lo que busca es tener una distribución más bien homogénea de la luz que la superficie de cálculo que estoy estudiando. Perfecto. Una pregunta, en este caso, por ejemplo, aquí en mi caso sería 0,22. En este caso tendría que hacer alguna configuración como para dejarlo, por ejemplo, exactamente en Exacto. 0,2. Sí, puede ser eso o más, ese es el valor mínimo. Y Ah, como dices tú, el juego está en la distribución de las luminarias, ¿cierto? En lugar de 2, poner 4, ¿cierto?, de menor potencia, o poner 8, ¿cierto?, como tú quieras. Y ahí es donde yo empiezo a jugar, ¿cierto?, con el software, en la distribución y el tipo de luminaria que estoy proyectando. perfecto, perfecto. Pero en este caso, esto de aquí es el 0,2. Por ejemplo, si la parte que tengo acá fuese el pasillo de traslado y aquí el lux max es de 0,2 y en mi caso tengo 0,22, ¿está bien? ¿Está mal? Tengo que Sí, buscar que está sea bien. exactamente. No, está bien. Sí, el mínimo debe ser ese valor. Ahora, como te digo, mira, si la relación entre el mínimo y el máximo fuese 1, ¿qué significa eso? La relación entre el mínimo. ¿Que no quede homogéneo o no? Que homogéneo, claro, que toda la distribución, ¿cierto? En cada punto donde yo me concentre en mi superficie de cálculo voy a tener la cantidad de lux proyectado. Entonces ese es el máximo teórico, ¿cierto? Más que eso no voy a tener. Pero yo te digo, mira, yo necesito, ¿cierto?, según lo que yo estipulo, un coeficiente de 0,2 mínimo. O sea, por sobre el 0,2, ¿cierto?, va a estar bien. Si tengo 0,5, 0,6, va a satisfacer lo que mínimo que yo te estoy exigiendo. Perfecto. Y la última duda, profe, era respecto a esto de acá. ¿Cuál exactamente? Pasillo de traslado, escalera de traslado, área de operación en estos que aquí hay. Ya, mira, en la concentradora, o sea, en el espesador. Para que yo puedo ver. Este de acá el pesador. Sí, correcto. Todo eso es una superficie, son pasillos de traslado. Y la única zona de operación, ¿cierto?, va a ser la donde yo tengo dispuestas las bombas, que son las bombas backup que estoy proyectando, que son las que me van a aumentar, entre comillas, la confiabilidad de la planta. Esa es una zona de trabajo, una zona de operación. Por tanto, en ese rectángulo que está ahí presentado, de 4 por 8, si no me equivoco, Sí. tú tienes que tener 300 lux, ¿cierto?, con una relación entre el mínimo y el máximo de 0,5. Y aquí, esta parte de aquí, cimiento en conjunto backup, aquí hay una zona en No, blanco. no, ese es el nombre nomás de la superficie. Es todo eso. Ah, Es todo el rectángulo completo, tiene que ser el de 4 por 8, tiene que estar con 300 lux y con el coeficiente 0,5. y esto de acá es el ¿Mm? pasillo de traslado y esto de acá es la escalera de traslado o... No, eso es un pasillo, los dos son pasillos. La escalera de traslado solamente aplica al proyecto del molino Exacto. giratorio. O sea, del horno giratorio que es de la Ah, planta cementera. Porque esa tiene una forma de trabajo que tiene una escalera. Pero entonces para en el este caso tuyo caso no. tengo que cumplir Son con la imagen de la 100, izquierda este de acá y con la imagen de la derecha con este de acá. correcto. Perfecto, esas eran mis dudas, Exacto. profe. Vale. ¿Alguien más, muchacho, que quiera compartir su desarrollo? Profe, Cuénteme. yo tengo una duda. En realidad Adelante. tuve un problema. Cuénteme.
¿Le comparto pantalla? Sí. Ya. ¿Se ve? Está cargando. Ahora sí. Ya. Nosotros estamos en la parte de calcular el conductor. Ya, Somos del grupo del molino Sacra. ya. El problema que tuvimos es que de partida los motores en conjunto forman 150 HP Ya. y adicionalmente tiene una partida directa. Entonces con eso sacamos los cálculos. El tema es que la corriente que necesitaba en la partida es casi 1500 amperes. Ya. Y con ese amperaje, el único conductor posible que encontramos fue uno que especificaba, hay también la temperatura de operación que era de 70 grados. Entonces, con la temperatura de operación de 70 grados, nos percatamos que acá solamente están parametrizados estos tipos de conductores, el H07V, H07Z1, THWN, NY y FY y los de acometida, para 70 grados de operación. El tema es que dentro de los conductores posibles nos percatamos que solamente estaba disponible este, porque los otros conductores trabajaban a otra tensión, básicamente por eso. Los otros no nos servían porque trabajaban a una tensión mayor, a 600. Pero ojo que mira, ahí, disculpa que yo interrumpa, Víctor, pero lo mismo de tu compañero, cuando yo esté dimensionando el conductor, ya, si el conductor mío es una práctica, si por alguna razón, ¿cierto? Por la temperatura de operación o la ampacidad o lo que sea, yo solamente consigo, según lo que me dice la norma, el conductor de 600 volts y mi carga es de 380, da igual. Por lo general, incluso, una de las prácticas que se utiliza es que toda la clase de aislación de los conductores es de 1000 volts. Es un paréntesis nomás, ¿ya? Ya, o sí, sea, sí. si el voltaje es superior al que yo estoy utilizando, no hay problema con eso. Sí, ya. Entonces, después de eso de que, bueno, entonces ahora nos sirven más. El tema ahora es que los conductores, la mayoría que nos sirven, son los que están en rojo de acá, en esta columna, dicen que son unipolar. Aquí ya se nos complica demasiado porque, porque ahora el método de instalación que nos sirve, dentro de los posibles que tenemos, son estos tres. Y de estos tres, el único que acepta más es este, L, según una tabla que estaba abajo, acá. Estaba en la 1 que dice hasta 3 conductores monopolares. El de B1 igual dice hasta 3 conductores monopolares. Y L, el que no más sirve porque multiconductores, 3 conductores con carga. Aquí no sabemos a qué se refiere 3 conductores con carga, lo que inferimos fue que fueran trifásicos el sistema. Y Claro, multiconductores, que fuera la cantidad máxima de conductores, sí. Ya mira, el conductor, ¿cierto? El cable, ¿cierto? La diferencia entre cable y alambre la tienen, ¿cierto? El alambre es sólido y el cable es trenzado. Entonces, el cable, ¿cierto? Que yo voy a estar proyectando puede ser multiconductor o monopolar o unipolar. ¿Qué significa eso? Que yo voy a tener, ¿cierto? Un cable, ¿cierto? Con varios cables dentro, ¿cierto? En el caso de los multiconductores, que existen de 3, de 6, de 7, de 9, los que tú quieras. El fabricante hay un montón de tipos de multiconductores. O un monoconductor, ¿cierto? En el cual yo voy a tener, ¿cierto? Un conductor por fase. ¿Ya? Ya. Entonces, le decíamos al Ignacio. Entonces, la duda tuya va por dónde, porque todavía no la tengo. No, era eso, de que en realidad si podemos utilizar más de un conductor en un puro conductor. Claro, mira, incluso, no sé si en el caso anterior, cuando ustedes desarrollaron
la segunda tarea, pero muchas veces se van a tocar con el caso en donde el conductor que satisface todos los criterios que nosotros nos estamos imponiendo, ¿cierto?, es de un calibre muy grande. En la Sí. práctica, el conductor más grande que se utiliza es de 250 MSC, ¿ya? En los proyectos de baja tensión. ¿Por qué? Porque el radio de curvatura que me permite los conductores por sobre, ¿cierto?, los 250 son muy amplios, ¿cierto?, y poco prácticos. Aparte que si yo sumo el peso, ¿cierto?, del cable, no es muy factible trabajar con él. Por tanto, ¿qué es lo que se hace? Es dividir el circuito. Utilizar 4 conductores por fase, 2, 3, 6, 8, los que necesite yo, de manera de garantizar, ¿cierto?, proyectar un conductor que sea con el cual yo puedo hacer la instalación, ¿ya? Y a la vez transportar la cantidad de corriente necesaria. No sé si me explico. Lo que quiero decir es que constructivamente trabajar con un conductor de un diámetro muy grande es muy difícil, Ya. ¿ya? Entonces, por lo general se divide el circuito y yo utilizo 3, 4, 5 conductores por fase y así utilizo un conductor más delgado. Sí, ya. ¿Ya? Entonces, estamos acá. En este caso se utilizan solamente 3 fases, ¿cierto? 3 fases máximas para este tipo de instalación. No, lo que te dice Esos son. ese párrafo ¿Mm? te dice cables multiconductores, 3 dice conductores 3 con carga conductores por carga. Ya, 3 conductores, o sea, con carga. 3 conductores del multiconductor van a llevar carga. A eso se refiere, ¿Ya? ¿ya? Eso es lo que te está diciendo eso. Ese párrafo te dice que el método de instalación es, ¿cierto?, multiconductores, en donde del multiconductor, 3 de esos conductores que conforman el multiconductor van a llevar carga. No te dice nada más que eso. Pero entonces no me sirve. Es En que el no, sentido de que solamente 3 van a llevar, van a es transportar que, corriente. Yo necesito sí, más. pero es que tú puedes poner 2 de esos, 3, 6. Puedo poner entonces en 2 Lo como único que dice el versión método de párrafo es instalación. que Lo único que dice el párrafo es para multiconductores, en donde 3 conductores por cada multiconductor llevan carga. No te dice nada más que eso. Y el resto de los conductores del multiconductor. Es que por lo general se ocupan, por ejemplo, 3 para carga y 1 para tierra, o 3 para carga y 1 para fase, o 3 para carga y nada más que 3 para carga, Ah, ya, a eso se que son refiere para sistemas entonces. trifásicos, ¿me entiendes? Ya. Que son para sistemas trifásicos. Entonces puedo poner más de un multiconductor en este método de instalación. Sí, claro, o sea, Ah, sí. ya. Ya. Claro, y en ese caso sí podría poner más ¿Y conductores. cuántos conductores te da? Eh, Habíamos hecho un cálculo con el máximo para que habíamos pensado, por ejemplo, que eran 3 conductores para ese método de instalación, solamente 3. Y 3 por fase. claro, 3 por fase, 3 por fase. ¿Y qué sección te 3 arroja? por fase, pero porque, no, 300 metros cuadrados, milímetros cuadrados. Pero era porque también acá el tipo de cable que nos había servido por la tensión decía máximo de 2 o 3 conductores. Entonces, si por un lado teníamos el método de instalación tipo E, que nos permitía, según nuestro punto de vista, 3 conductores, y acá el cable solamente tiene un máximo de 3 conductores, podíamos tener un máximo, en realidad dividir la corriente, dividirla en 3 máximo, por este tipo Claro. Sí, lo entiendo. de esta limitación del cable. Y el tema es que con eso no había dado en realidad muy bien, sin embargo, después aplicamos el factor de corrección de la temperatura, porque el factor de corrección del conductor no había problema, donde habían 3 nomás. Cuando aplicamos el factor de corrección de la temperatura, ya se nos fue a las pailas, porque de la tensión que podíamos transportar por cada conductor, si utilizábamos 3 por fase, era casi 500. Y
Y el tema es que después, aplicando la corrección, la cantidad de corriente máxima que podía transportar el conductor bajaba a 420. Y de hecho nos daba bien la regulación de voltaje cuando menos de 12.5%. Cuando utilizamos este tipo de conductor, que en realidad era el 300 milímetros cuadrados. Que imagino Mira, que hagamos algo, mira. Ya. Para que sea más sencillo para ustedes, porque tampoco quiero que se den muchas vueltas, ¿cierto? No, algo que no nos genera mucho aporte. En lugar de partida directa, utilízalo con un partidor suave. Entonces, Ya, ahí te ahí va a sería más eliminar, fácil. ¿cierto? Ahí tú no vas a considerar, ¿cierto? Lo que es la partida directa y la regulación de tensión a la partida. Que ahí te va a Claro, proyectar, tendríamos. ¿cierto? Un conductor de sección más pequeña. Aquí Que debería eso, ser 3%, ¿verdad? La regulación de claro, tensión, cuando es partida sí, directa. en régimen, porque no voy a necesitar. Claro, en ese caso tendríamos que transportar solamente 300 amperes en vez de los 1500. Claro. Entonces, ese tipo de consideraciones, muchachos, son las que, bueno, el partidor suave el partidor suave solamente va a servir para partidas, ¿cierto? Sí, En cambio, muchas veces, en lugar de un partidor suave, mejor utilizo al tiro un BDF. Ya, que, variable bueno, va a frecuencia. depender, ¿cierto?, de la aplicación, claro, porque el variable de frecuencia me permite controlar al motor, ¿cierto? Eventualmente controlar, ¿cierto?, en este caso la velocidad de la correa, porque la tasa de alimentación a un molino a lo mejor no siempre va a ser la misma. Y además, ¿cierto?, evitar, ¿cierto?, el pic de corriente o consumo energético, que son puros kVA, a todo esto, en la partida del motor. Ya, Y eso me trae como consigo también no generar un ahorro monetario, porque un conductor, ¿cierto?, de mayor calibre es mucho más caro que uno de menor calibre. Y pudiese llegar a un punto medio en donde yo no voy a tener una regulación de 3, sino que voy a tener una de 1, por ejemplo, y además voy a conseguir un ahorro energético, ¿cierto?, en las pérdidas del cable. claro. Ya, profe, entonces esa era mi duda. Sí, mejor háganlo con un partidor Partida suave suave. OBDF. Ya. Y ahí también le quería comentar de que el cálculo del kilowatt me había dado como 112. Entonces lo que hicimos fue sobredimensionar el que estaba directamente adelante, el de 132 kilowatts. Tú estás haciendo la transformación de De HP a HP, kilowatt, sí, de HP a kilowatt. ¿ya? Y nos dio 114 por ahí. Entonces utilizamos el que viene inmediatamente después Pero, y utilizamos el peor de los casos. espérate, cada motor es de 75. Sí, pero la corriente que lleva el conductor es total, po. O sea, me refiero a que los No, conductores pero, ojo que, se, a ver, vamos a se hacer aquí. quería hacerle un dibujo porque habíamos nosotros pensado una forma de llevarlo, que era, por Ya, ejemplo, por toda la canalización iban a ser los tres conductores. vamos a hacer aquí Iban a un ser dibujito, los tres se lo voy a conductores, mostrar. que Aquí te voy a... solamente en la parte final se separarán. Exacto. No. Ya, a lo mejor estamos hablando de lo mismo, pero Así. voy a utilizar la herramienta universal que se llama Paint. Ya, mira, voy a compartir pantalla para explicarle algo. Ya. Profe, habíamos pensado así. Claro, mira, Entonces, deja compartir la corriente, ya. Mira, dame un segundito para explicarte algo. Ya se ve el dibujo, ¿cierto? Sí, Ya. Entonces, yo tengo acá, la canalización compartida. espérate, este que está aquí, este es un lineal, Sí,
Un poquito chueco. Ya, este que está acá, ¿cierto? Es el conductor que en definitiva va a transportar la corriente para ambos motores, ¿cierto? Sí. Ya. Y este que está acá, ¿cierto? Es... Ya. Cada motor es de 75. Sí. Entonces tú acá, en el conductor que está aquí, tienes que, en ese que está ahí en verde, ¿cierto? Tenés que tú garantizar el 3% de regulación de tensión en régimen, ¿cierto? Y que tolere, ¿cierto?, la corriente partida. ¿Ya? Sí. En el caso de partida directa. Y a la vez, de forma independiente que está acá, que son iguales, ¿cierto? Son gemelos, son los dos de 75 HP. Sí. ¿Ya? Pero tú no debes, ¿cierto?, dimensionar este que está acá, este conductor, ¿cierto? Tú no debes dimensionar ese conductor considerando una partida directa simultánea de ambos motores como si fuese un motor equivalente de 150 HP. Ya. Entonces, Porque las cargas no parten en simultáneo. Para el caso de partida directa. Fue lo mismo que conversamos cuando vimos la memoria de cálculo de las subestaciones o del transformador. El cálculo siempre no considera partida directa simultánea de todos los motores. Uno primero y después el otro. Entonces, ¿cómo debería hacerse el caso? Yo determino el conductor que está en verde, ¿cierto? Para regulación de tensión de 12,5 volts, ¿cierto? En partida y 3% en régimen, y la ampaciencia suficiente para poder alimentar el motor de 75 HP. ¿Ya? Ese va a ser ya. lo mismo, ¿cierto? Va a ser el mismo cálculo para el otro motor, ¿cierto? Sí. Y luego, ¿cierto? El cálculo que debería hacer yo es verificar si la sección, ¿cierto?, que yo proyecté para el alimentador, ¿cierto?, el subalimentador que va hacia el motor, va a ser suficiente de poder alimentar en régimen ambos motores. O sea, acá yo debo solamente que tomar el criterio del 3% de regulación de tensión. Y con partida suave. No, es que este es un alimentador, no, yo aquí no tengo que aplicar el concepto partida, es Ah, ya. solamente el que está agua abajo, el que llega directamente al conductor. A mí lo que me interesa solamente es que este conductor que está en rojo me garantice, ¿cierto?, un 3% de regulación de tensión para el trabajo en régimen de ambos motores. Ya. Y debería ser o igual o una sección mayor que el que está en verde. Pero si yo proyecto o dimensiono el conductor en rojo para una partida directa de ambos motores en simultáneo, como si el conjunto fuese uno de 150, voy a estar sobredimensionando en excesivo el conductor del alimentador. Ya, eso es porque los motores no parten simultáneo. Cuando se utiliza Claro, partida directa. no, jamás, claro. Ya. ¿Ya? Pero en ese caso, Claro, nuestro porque trabajo consiste en dimensionar el cable rojo, porque esa es la distancia que tenemos desde la sala de control hasta... no. Es el verde, ¿por qué? Porque yo acá tengo mi sala eléctrica. Y la barra es donde está el MSC, el centro de control de motor. Entonces la distancia de 500 metros, si está definida así, es la distancia del punto de alimentación que está en la sala eléctrica hacia el motor. Ya. Y el conductor en rojo, ¿cierto?, es el que iría arriba del MSC. El que está siendo alimentado posiblemente por alguna subestación o por otro centro de control de motores de la sala eléctrica general. Pero a mí el que me interesa es el que está de color verde. Y ahí es donde está la distancia especificada en el documento, que me dijiste 500 metros.
1000 metros. 1000 metros. Sí. Ya, entonces los 1000 metros están de la barra Ya, alimentación, que en definitiva es el MSC, el Centro de Control de Motores, ¿cierto? Hacia el motor. Ahí hay 1000 metros. ya. No Para el- cada no el motor que hay está en 1000 rojo. metros diferentes. Claro, Pero en exacto. realidad se calcula para un solo motor, porque el otro del... Porque son iguales. Ah, ya. Nosotros lo Son que iguales. estábamos considerando es que, aparte, como Ujú. hacía canalización conjunta, estábamos calculando como que esos 1000 metros se compartían los conductores y que solamente al final, no sé, supongamos que 10 metros antes de llegar al motor es que se dividían los circuitos. Ah, ya. Ya, no, lo que lo que quería expresar yo ahí es que voy a la canalización de ambos conductores va a ser la misma. Ya comprendo. Entonces ahí aumentaría la cantidad de conductores por la canalización y aumentaría, o sea, sería otro diferente el Exacto, pues mira, a ver, factor. nosotros aquí tengo la correa, ¿cierto? Aquí tengo un motor y aquí tengo otro, ¿cierto? Claro. Vamos a borrar esto. Entonces, y lo que estamos viendo ahora es lo que hacen los proyectistas, ¿cierto? Los dibujantes en el plano de planta. Ellos tiran el cable, lo dibujan. Entonces yo voy a tener mi cable en verde, ¿cierto? Sí, para cada motor un cable verde. La Ahí está distancia la que hay entre uno y canalización. otro, despréciela. Claro, o sea, Ya. esos son los cables de alimentación y yo voy a tener acá una trinchera, una bandeja, la voy a dejar con otro color. Ya. Acá voy a tener una trinchera, una bandeja, lo que estoy utilizando yo, y acá voy a tener una en conjunto. Sí. Entonces, esta que está aquí no va a ser problema, ¿cierto? Porque va a tener los cables de un solo motor. Sin embargo, esta sí. Claro, ahí se aplica un factor de corrección, porque obviamente van a Claro, ser ahí yo más aplico de un 3. factor de corrección. Exacto. 6 deberían ser normalmente. O sea, claro, al Mínimo menos 6. 6, ¿cierto? Porque es un motor trifásico. Sí, Mínimo 6, pero de ahí hacia arriba. Entonces, en ese ejercicio, en el caso del grupo de ustedes, está este punto está en cuestión, ¿cierto? Y ahí es donde ustedes se deberían dar cuenta, ¿cierto? De que yo tengo una canalización que va a ser un tramo que yo ahí no lo puse, ¿cierto? Pero es despreciable con respecto a los 1000 metros, sobre un motor, ¿cierto? Y lo otro, ¿cierto? En donde van en conjunto la canalización, bueno, ya, una sola canalización para los conductores, ¿cierto? De ambos motores. ya, profe. Entonces nuestro error fue que consideramos la canalización conjunta y que también iba a compartir el mismo circuito trifásico, pero no era así. Era un circuito trifásico para cada motor que compartían la misma canalización. ¿Cierto? Claro. ¿Víctor? ¿Te queda más claro? Sí, me queda mucho más claro. Gracias, profe. Sí. Ya. Vale. ¿Alguien más tiene alguna consulta que quisiera presentar a nosotros? Profe, si el... Profe, ¿me escucha, profe? Sí, te escucho. A ver, ¿estoy muteado? Que no sé cuánto tiempo tiene, que igual... ¿No me escuchas? ¿Aló? ¿Se escucha bien o no? ¿Sí? ¿Yo lo escucho bien? Ah, ya, dale, cuéntame. Que igual tenía una consulta con respecto al proyecto, pero no sé si hacérsela al tiro o esperar agendar una reunión, que igual son varias. ¿Y hasta qué hora tenemos hoy día? ¿Hasta las 2? Creo que hasta la 1 y algo, creo que sí, hasta la 1. Pero conversar, es que me interesa que, como hay varios, bueno, no están todos, pero hay varios ahí en la sala todavía, que lo revisemos en conjunto. Resolvamos una primero, después vemos la otra en la otra instancia. Ya, o sea, igual lo escucho como de lejos así. ¿Será el audífono? Ahí sí. ¿Ahí sí? Sí, ahí sí. Ya, dale entonces, te escucho, cuéntame.
Ya, es que lo primero es el tema de la estructura. Igual estoy grabando la clase y si salgo ¿Sí? de la pantalla me deja de grabar. Entonces, por eso Ya, a ver, ¿ustedes qué grupos son? el grupo 5 es el último proyecto, Ya, lo voy a proyectar yo entonces para ayudarte con... por favor. Ya, eso, ¿cierto? Claro, tengo dudas con la estructura, porque para dibujarla en el programa, no sé si es necesario dibujar la estructura completa o usar la simetría que usted mencionaba. ¿Qué crees tú? Yo lo que creo es que no se podría usar simetría, Por. porque igual, eh, no sé, encuentro que es como no uniforme la estructura. Mira, acá primero tengo dos superficies, ¿cierto? Tengo la plataforma, Ajá, que es toda esta que está acá, ¿cierto? ¿Cierto? sí, Y luego tengo la escalera. claro. Y ahí la escalera igual tengo una duda porque ese ancho de escalera igual no es tan ancho y al ponerle luminaria, no sé cómo sería la escalera en sí, porque no puede ir como encima de la escalera, no sé si me entiende. Sí, sí, Sería, te entiendo. sería como una escalera como de casi de 40 centímetros para poder pasar, para hacer como una doble escalera por ese mismo área que tiene marcada ahí de escalera. Entonces no sé si la escalera va primero por un costado, después va por otro costado y así. Entonces, era mi duda con respecto a eso primero. Ya, mira, primero partamos por lo más fácil. La superficie de trabajo, la plataforma, ningún problema, ¿sí? Claro, igual hay algo que dice ahí que hay el área del motor son de 2x2 y después hay como otra área que cuando dice que hay que separarlo, la, la luminaria, son, dice que son dos circuitos de luminaria, eh, de esos son tres, ahí está. Área de operación del motor, después está la plataforma de operación del motor, entonces ahí esa diferencia no sabría decir muy bien cómo es la diferencia entre los dos. Porque para mí el área donde está el motor es la misma área de trabajo, entonces, o sea, el área de operación, no sé cuál es la diferencia entre esos dos Lo que puntos. pasa es que la cantidad de lux que necesito yo es distinta. Ah, Ya, 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 entonces, entonces, como la plataforma es una plataforma de traslado, por decirlo así, ya, que es de 3x3, ujú. ahí yo debo tener los 100 lux, ya, En los 3x3, los 3x3. ya, Esa es una superficie de cálculo. Después me dice que yo tengo una superficie, ¿cierto? Un circuito que es el área de trabajo del motor, ¿cierto? Que es de 2x2, que es donde va a ya. estar el operario del motor, Ah, ya. ¿ya? Pero esa Entonces, área de operación es de 300, entonces yo acá debería proyectar donde sea un área de 2x2, ¿cierto? Por ejemplo, ahí, supongamos, ya, va a ser un poquito más grande, a ver, una cosa así. Ahí, ¿cierto? ujú. Y esa área que está acá debería tener unos 300 lux. Ah, ya, ya, Entonces yo tengo una de 3x3 con 100 lux, después tengo una de 2x2, ¿cierto? De 300 lux, que son independientes, ya. Entonces ahí hay que verlo ¿ya? cómo hacerlo para que cumpla esas condiciones, ¿no? Claro, pero yo lo hago independiente, como les decía también a unos compañeros. Yo, ¿cómo lo hacía cuando me tocaba hacer este tipo de memoria? Yo hacía un documento, un Dialux para cada área de trabajo, para no confundirme. Entonces le ponía, por ejemplo, plataforma de trabajo, ¿cierto? Área 1, o sea, plataforma Ya, de trabajo, área 2, 3, área 4, área 5. De manera tal de que las luminarias de una no me influyeran en la otra, para no ujú. equivocarme, porque también se puede hacer con el Dialux, desactivándola, ¿cierto? Pero para mí era más fácil así. Cada uno busca sus métodos. Claro, sí, sí En la, entiendo. esca- en la escalera, ¿y qué es lo que hace típicamente? ¿Qué es lo que se hace? Es preocuparte de los metros lineales más que nada. Si tú tienes una escalera, ¿cierto? Que es de 2,3 metros, lineal, ¿cierto? En un tramo, en otro y en otro, te preocupas solamente de uno. Y proyecta las luminarias, ¿cierto? De manera tal de que en esa superficie, ¿cierto? Tengo el cálculo. Incluso hay quienes
lo hacen por metro. O sea, si cada 2 metros, ¿cierto? Para garantizar cada 2 metros lineales, con un ancho de 0,75 metros, voy a necesitar 2 luminarias, ¿cierto? Y después los metros lineales de la escalera son 10, voy a tener 10. Esas 2 son 20, voy a tener 20 luminarias. No sé si me explico. Claro, claro. Lo O que sea, yo pensaba es que como era, no es como una escalera, igual tiene su, no sé, en un metro es pareja, después viene otra, y tampoco, mi duda de la otra era, porque igual la luz que yo coloque arriba, asumamos que la donde dice 1 metro, yo pongo una luz ahí para que me alumbre esa plataforma, pero igual sí, esa luz va a afectar a la escalera que me viene más abajo. Entonces claro, igual, eso es otra cosa. Mira, si yo lo hago de esa manera, ujú, si yo considero cada uno de los tramos de la escalera, ¿cierto?, de forma independiente, lo hago de forma independiente. O sea, no me interesa si la luminaria que yo pongo acá ujú, después me va a generar, me va a iluminar, ¿cierto?, la escalera que está abajo, me da lo mismo. Ya, ya, porque solamente me va a sumar, no me va a restar, que es lo mismo que le decía a su compañero delante. claro, Ya, yo elijo una superficie de cálculo y garantizo que con esa luminaria voy a tener el mínimo exigible. Si ya. después la influencia del resto de las luces me genera un valor mayor, no importa, mejor. Pero Ah, el ya entiendo. mínimo exigible ya lo garanticé con esa solución que yo estoy proponiendo. De pasar, con respecto a esa misma estructura, lo que le iba a preguntar también, porque yo me imaginaba que tenía que construirla completa, era si esa estructura es como de metal, como una estructura no con paredes, o igual tenía paredes, porque igual No, eso va a influir con el mínimo y el inf- máximo reflejado. Eso. influye, correcto, pero siempre háganlo que está libre, Ah, ya, ya, porque ese también es el peor de los casos, entiendo, entiendo. ¿ya? Entonces, ¿cómo lo haría yo, Víctor? Víctor, ¿cierto? No, Nicolás. No, Nicolás. ¿Cómo lo haría yo, Nicolás? Yo tomaría los metros lineales, ¿cierto? De acuerdo a los 4 metros que tengo Ujú. yo de altura, ¿cierto? Imaginemos. ¿Aló? No lo escucho, profe, por si acaso. Se le cortó, profe. Sí. Hago una, hago una superficie de cálculo de 20 metros. Profe, se le había cortado, no sé si me había dicho algo antes. Así. ¿Me escuchan o no? Sí, ahora sí, perfecto. Sí, ya que yo, ¿qué es lo que quería yo? Saco los cálculos de metros lineales que hay, ¿ya? En los 4 metros de escalera, ¿cierto? O de 4 metros de altura, saco los metros lineales que hay en toda la escalera y ¿Ya? hago un rectángulo Ya. de la longitud equivalente. Y digo, mira, cada 1 metro voy a tener que poner una luminaria, ¿cierto? Para poder garantizar de forma homogénea, ¿cierto? Los lux de 150 que me está exigiendo, ¿cierto? Con una relación de 0,2, ¿cierto? Si no me equivoco, entre el máximo y el mínimo, ¿cierto? Sí, 0,2, correcto. ¿Ya? Y con eso lo haría suficiente. Ya, profesor. Igual me queda claro eso. Lo otro que le iba a preguntar es el tema de, igual cuando subió la memoria de cálculo de conductores había algo con el Mm. que refería al cortocircuito, eso no entra, ¿cierto? No, Ya. no, eso no. Y lo otro era igual los tengo anotados acá, déjame revisarlo. Eh, ya tengo eso. En la memoria de cálculo de, de luminaria hay en la tabla hay algo que dice estado. Eso no sabría cómo ¿A dónde, ponerlo. a dónde hay? Porque subió un modelos para que nosotros hiciéramos la memoria de conductor y la memoria de luminaria, que solo eran dos Word. Ya, a ver, deja buscarlo. Formatos. De cálculo de iluminación. A lo mejor se me pasó algo porque esos documentos yo les saqué un par de datos y
y se lo entregué. Quizás se me pasó algo, vamos a verlo. ¿En qué hoja? Eh, yo anoté la tabla que después de los resultados hay una tabla hay una tabla que dice la cantidad y hay otra que dice eh, como la luminaria mínima, media, máxima y después dice algo de estado. Entonces, ese estado también me causó la duda. Mm. Como, no sé si habría que usar, esa era mi pregunta, no sé si habría que usar la misma tabla. eh, No, esa ahora, columna elimina nomás y es un ejemplo que está ahí en... O sea, es una memoria de cálculo, pero le saqué los valores. Pero ese valor de estado, elimínalo nomás. y lo- Esa el- columna no la consideren. Ya, entonces lo mismo para la memoria de cálculo de conductores, porque también en la tabla dice ahí configuración de conductor. Y eso tampoco no. Ya la configuración del conductor no la pongan, pero ¿qué quiere decir eso? Es lo que les decía antes. O sea, yo los conductores a veces los proyectos y también está estipulado en en los criterios de diseño que me dicen a mí y depende de cómo se concibió el proyecto en su inicio, es los conductores van a tener, además de las tres fases, ¿cierto? Si el caso Ujú. trifásico, un conductor de tierra y un conductor de neutro, o solamente uno de neutro. Entonces la configuración, si ustedes la buscan, es 3F más T, 3F más N, 3F más 2N, depende de cómo esté estipulado el multiconductor. ¿Ya? Ya. Esa es la configuración del conductor, pero tampoco va el caso ahora que lo revisen o lo tengan presente. Ya, profesor, y ahí mismo en esa hoja de cálculo hay los resultados en estado estacionario que decía, ahí yo asumo que son los nominales, y después partida de motor, ahí usamos la partida suave, ¿cierto? Eso igual lo tenía asumido. Ya, mira, a ver, voy a abrir el documento. Es la tabla resumen, ¿cierto? Que sale al Sí, final. sí, la que Ya, sale al final. revisemos al tiro. Y lo otro también, ¿hay que entregar dos hojas de cálculo distintas o hay que unificar todo en un informe, no? No, tiene que ser independiente. Ah, Una ya, es de alimentador y otra es de conductor. O sea, una de conductor y la otra es de iluminación. ya. En la última tabla me dice. Si el resumen de conductores, los resultados, hay algo que decía Claro, están los dos valores. claro, Está el valor en régimen, que dice estacionario, ahí regulación, ¿cierto? claro. O el estacionario. Ujú. Y el otro es la partida. Claro, y la partida yo lo considero si es que tengo partida directa. Y porque Y, igual y ahí, nosotros nos dicen en el enunciado que consideremos partida suave, entonces, no sé no, si. si es compartido suave, entonces ahí esa columna no la ponen, ¿no? Ah, ya, ya, ¿Cachai? O le ponen una raya nomás. O claro, sea, entiendo. ¿cachai? Porque no aplica para el trabajo tuyo porque no lo estás haciendo con partida directa. Pero si fuese el caso, ahí uno debería poner, ¿cierto? La caída de tensión, el voltaje, ¿cierto? Y la regulación que tengo. Vale, profesor. Entonces, lo de la escalera igual no me quedó tan claro por cómo estaría así. eh, o sea, entendí cómo debo simularla, pero igual como ¿Mm? que me entra la duda si va a ser angostita o como un pasillo angostito para que suba el operario. Igual me ha tocado pasar por parte angostita, por eso le preguntaba. No, mira, si está definido, yo le puse ahí 0,75. Ahora, la luminaria, ¿dónde va a estar proyectada? Puede estar a nivel. Es que hay un montón de luminarias. La En puede el hacer piso. en postación, la puede hacer a nivel de piso. Yo, por lo que entiendo, la interrogante que tienes tú es cómo en 75 centímetros voy a pasar y además va a haber un foco. Claro, y porque va a estar por lo que entiendo, va a estar la escalera a un solo lado. Y no puede, no puede ir en la escalera y después subir ahí mismo porque no podría pasar, pues no sé si me entiende. No te entiendo, pero ¿cómo en un solo lado? Es que o sea, la única manera que a mí se me ocurre que es que sea angostita y que pueda hacer la figura que arma la escalera como que vaya subiendo. Porque si el ancho de la escalera es de 0,75, no hay como colocar la escalera, po. Es como que uno iría subiendo y mientras uno va subiendo a una de las plataformas, la escalera va a empezar ahí mismo. No sé si me entiende, no es como que irían dos escaleras a los lados. Esa era como mi consulta.
Pero yo asumo que tiene que, no sé, dividirse en dos el 0,75 para que haya una parte donde pueda subir y otra para... No, es 0,35 el ancho total. Pero tenéis que pensar que es una escalera de acceso a un área de trabajo que no es de tránsito masivo, digamos, y va a subir una sola persona, ¿no? Entonces, es para que pueda transitar una persona, ¿ya? O en subida o en bajada. Ahora, también, lo mismo que le dije a tu compañero, si quieres déjalo de 2 metros, no importa. Si es para usted más cómodo así, lo importante nomás es que el área de superficie, ¿cierto?, la dispongan de buena manera y las luminarias que proyecten me arroje el valor que le estoy pidiendo. Pero da igual, si a mí para efectos prácticos es indiferente para lo que yo necesito que ustedes desarrollen, si fuese de una u otra dimensión, lo importante es que aprendan a ocupar el Dialux y que puedan distribuir de buena manera las luminarias para poder garantizar lo que está estipulado ya. Vale, En la profe. sentencia. Sí, con eso yo quedo, claro, igual si me surge alguna duda o algo puntual le podría mandar un correo o algo así. No, muchachos, lo que necesiten, si ahí conversamos por WhatsApp o por correo, agendamos alguna hora de consulta. Lo que sí, yo ahora estoy bastante ocupado, entonces conciliamos bien los tiempos nomás y yo no tengo ningún problema. Sí. La idea es que ustedes puedan aprender. Vale, vale, profe, muchas gracias. Profe, una consulta. Cuénteme. ¿Cuándo se entrega el proyecto final? ¿Cuándo termina el semestre? El 24 de diciembre. Se pueden poner notas hasta ese día. Entonces tendría que ser a ver, deja ver mi calendario, espera un poquito. Ya. Yo voy a ver si esta semana estoy de turno. Diciembre, el 24. Tendría que ser a más tardar hasta el miércoles 22. O el jueves, una cosa así, en la mañana. Para poder ¿El revisarlo. 22 o jueves 23 en la mañana? Claro, para poder revisarlo yo y no estar a última hora el viernes subiendo las notas. Ya, gracias, profe. Gracias, profe. Y una última consulta que habló sobre usar simetría. O sea, no, aparte de la simetría es replicar. O sea, tomar solamente un segmento. Claro, Para no, por ejemplo, si el pasillo era 16 metros, utilizar un segmento. claro, utilizo, por ejemplo, un tramo de 2 metros y después lo extrapolo ¿no? a los 16 o a los 20 metros que tenga. Ya, pero entonces ese criterio de usar, no sé, si es de 20 metros usar 2 o si es de 16 usar 4, Uno. no sé. Uno, Sí. así, ese es el criterio, ¿cierto? Sí, claro, sí, eso se ocupa. Lo que pasa es que, mira, ponte en el caso de una calle, por ejemplo, ya, una carretera, ¿cachai? O sea, por ejemplo, en la carretera, ¿cierto? Tiene kilómetros, ¿cierto? De longitud. Claro. Cuando hacen los cálculos, ¿cierto? Ellos no dibujan la carretera completa, sino que toman un tramo que sea representativo, ¿cierto? Y después eso lo extrapolan. Entonces dicen, mira, cada 2 metros debo poner una luminaria, ya, ok. Pero no dibujan los kilómetros de carretera, ¿cierto? Para poder determinar, ¿cierto? Que todo el conjunto me entregue los valores que necesito. Ya, profe, muchas gracias. No entendía eso del... Pero les tomar quedó un claro, tramo. esa es una de las Sí. prácticas que se utiliza comúnmente. En otro caso es de 250 metros el pasillo. Un ¿Cuál, buen... cuál es el ejercicio tuyo? El del Molino Sac. Ya. Claro, es un buen Pasillo de tramo. 250, sí. Podría Sí. utilizar 10 veces menos.